Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Rafael Velázquez Mejía. A través de este video te voy a enseñar a programar por capas un sistema de control de acceso de usuarios desarrollado con tecnologías Visual Studio 2012, C#, ASP.NET, SQL Server 2008 y hojas de estilo CSS. Mi correo electrónico es vvmejia@prodigy.net.mx. Te dejo un saludo inicial desde Ensenada, Baja California, México. Para llevar a cabo este proyecto requerimos de 10 grandes actividades. La primera es crear el proyecto y las capas, la capa de entidades, datos, negocios y de presentación. El paso número 2 es la creación de la base de datos, las tablas y la cadena de conexión. 3, crear la clase de la capa de entidades, la clase entidad usuario y la de entidad tipo de usuario. La 4 es crear la clase de conexión para comunicarnos con el servidor SQL Server. El número 5 es crear los métodos para insertar, borrar, modificar, listar, seleccionar los datos utilizando procedimientos almacenados. El número 6 es crear los métodos de la lógica de negocios. El 7 es crear la interfaz de usuario utilizando CSS. 8 es programar todos los componentes, los métodos de la interfaz de usuario. El 9 es demostrar el funcionamiento del sistema. Y el número 10 es examinar el funcionamiento de las capas paso a paso. Esto es ir debugueando lo que es el sistema para ver cómo se están comportando cada una de las etapas, que es nuestro fin último. El primer gran paso, crear el proyecto y las capas de interfaz, entidades, datos y negocios, está dividido en 5 pasos. El primero va a ser crear el sitio web. Posteriormente vamos a crear la capa de entidades. Se va a crear la capa de datos, crear la capa de negocios y finalmente crear las relaciones entre las capas. Pero antes de todo eso vamos a explicar brevemente cómo están las capas a través de la siguiente lámina. En esta lámina del modelo de n capas podemos visualizar que se encuentra la capa de presentación, que en la parte de desarrollo vamos a dividirla en dos partes, lo que es la parte HTML y el código que está detrás de esta presentación, que es el código C#. Esta capa se comunica con la capa de negocios, en donde está toda la lógica del negocio. Posteriormente la capa de negocio se comunica con la capa de datos, en donde tenemos todos los métodos que van a ejecutar las acciones que se requieren para insertar, borrar, modificar, sacar listados, etcétera. Y esta a su vez esta capa, la de datos, se va a ir a comunicar con la de base de datos, en donde está guardada toda la estructura de la base de datos, las tablas, los procedimientos almacenados, las funciones, etcétera. Y en el lado izquierdo podemos observar la capa de entidades, en donde están las clases, y estas clases le van a dar servicio a lo que son la capa de presentación, negocios y datos. Es decir, van a hacer uso de las clases y se van a crear los objetos que van a tener la comunicación. En el lado derecho tenemos la capa, ya más de alguna manera la parte gráfica. Tenemos la interfaz, en donde tenemos la captura de los datos que se van a comunicar hacia abajo con la de negocios, datos y la base de datos. Entonces, de alguna manera esto es lo que nos va a ayudar. Bueno, pues llegó el momento ahora sí de poner manos a la obra. Vamos a trabajar con el Visual Studio 2012 para la creación de las capas. Es importante que comprendas que también esto se puede hacer en Visual Studio 2010 y en el Visual Studio 2008. Esto está probado, trabaja perfectamente en las tres versiones, así que si usas el 2008, 2010 o 2012 es correcto, no va a pasar nada malo. Bien, vamos a iniciar el primer paso. Vamos a crear un nuevo website que esté vacío, al cual le vamos a poner por nombre admin usuarios. Ok, muy bien, ya tenemos nuestra solución creada. Ahora vamos a agregarle un nuevo proyecto de tipo class library, al cual le vamos a poner por nombre entidades.
y esa ya va a ser nuestra capa de entidades. Vamos a borrar la clase que nos crea por default, no nos sirve, y ahora a la solución ahora le agregamos un nuevo proyecto igual de librería de clases, al cual le vamos a poner datos. Borramos la clase y ahora creamos un nuevo proyecto para que nos sirva de la capa de negocios. Listo. Borramos también esta clase que nos crea y ya tenemos los la capa de negocios, entidades, datos y la presentación. Vamos a crear ahora las referencias necesarias para que puedan entrelazarse o usarse las diferentes capas. Entidades no requiere de nadie. Datos requiere de usar la capa de entidades, por lo tanto vamos a agregar una referencia a la capa de entidades. Listo, vamos a revisar en la capa, en referencia ya está a la referencia a la capa de entidades. La capa de negocios usa la referencia de la capa de datos y también hace uso de la capa de entidades. Las agregamos y finalmente la de presentación hace uso de entidades y negocios. Bien, compilamos y nos damos cuenta que hasta ahorita ya todo está correcto, y aquí pues se dan cuenta ya en el bin ya agregó las referencias necesarias. Muy bien, ahora vamos a probar que todo esté correcto. Para ello vamos a agregar un nuevo elemento, un web form default. Listo, y aquí vamos a ponerle sistema de administración de usuarios. Listo. Entonces esta va a ser nuestra presentación inicial. Algo importante, bueno, en este caso ya está, pero cuando no creamos al revés las capas, vamos a decir que esta va a ser nuestra set start project, que va a ser nuestro proyecto de arranque, y que por lo pronto ahorita va a ser nuestra página de arranque. Vamos a ejecutarlo. Nos va a mandar una ventanita en la cual nos dice que la página no puede ser ejecutada en modo debugging porque el debugging no está habilitado en el archivo webconfig, y nos pregunta que si queremos que lo haga, que lo habilite. Pues le damos que sí, y en este caso ya va a ejecutar nuestro programa, y ya podemos visualizar, y aquí ya está nuestra página corriendo en el localhost que se crea temporalmente, y podemos ver que ya tiene el sistema ejecutando. Bueno, ya está la primera parte y todo está listo ahora para pasar a la segunda parte, que es la creación de la base de datos y la cadena de conexión. Entonces, pues vamos a explicarlo a continuación. Bien, el siguiente paso, número 2, crear base de datos, tablas y cadena de conexión. Vamos a primeramente crear la base de datos llamada dbAdminUsuarios, la cual contendrá dos tablas, que es la tabla de tbusuarios y tbTipo de usuarios. Y finalmente vamos a crear la cadena de conexión, por medio de la cual vamos a programar ya directamente desde Visual Studio. Cabe mencionar que esto lo vamos a hacer en primera instancia en el SQL Server 2008. Ok, como te había mencionado anteriormente, pues primero que nada en el Microsoft SQL Server Manager Studio vamos a crear la base de datos. Te mencionaba, lo hice en la SQL Server 2008,
pero también funciona para SQL Server 2010, 2012. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer ahora, entonces vamos a crear una nueva base de datos a la cual, como habíamos dicho, le vamos a poner db admin usuarios, que va a ser la administración de los usuarios. Le damos ok y listo, ya nuestra base de datos ya está creada aquí, db admin usuarios, ¿sí? Muy bien, y pues no tiene ninguna tabla. Listo, ahora vamos a cerrar el SQL Server y nos vamos acá a lo que es el Visual Studio y vamos a crear entonces ahora lo que es nuestra cadena, quiero decir, nuestro conexión al SQL Server desde aquí, desde el Visual Studio. Entonces para ello pues nos vamos a ir a lo que es el Data Server Connection. Vemos aquí no tenemos nada, entonces lo que vamos a hacer vamos a agregar una conexión. En este caso vamos a agregar nuestra conexión a nuestro servidor. Vamos a buscarlo. O sea, si tú ya conoces el nombre directamente, pues lo pones aquí, y si no, pues lo buscas. En este caso va a ser administrador y generar como se llame tu servidor de base de datos, ¿no? Yo lo voy a copiar para no perder mucho tiempo. De aquí lo voy a copiar, control C. Esto tú lo puedes hacer también, o sea, copias el nombre de tu servidor y lo pasteas aquí y lo pasas. Listo, entonces vamos a hacer un test connection. Dice que la conexión fue correcta, y ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a trabajar con nuestra db admin usuarios, que es la que acabamos de crear. Le damos un test connection nada más para verificar que todo esté bien. Listo, y entonces aquí ya nos ha creado pues nuestra conexión a nuestra base de datos. Ahora sí podemos ver que aquí ya podemos acceder a lo que es nuestro sistema. Dice que no hay ninguna base de datos. Bueno, entonces vamos a crear una tabla, y para ello pues vamos a crear la primera tabla, que sería la de usuarios. Vamos a poner el id usuario de tipo entero, que sea no nula, y aquí le vamos a decir que esta es nuestra llave primaria, y además que esa va a ser una llave de tipo autoincremento. Entonces aquí nos vamos a identity, le vamos a dar doble clic y le dice que es de tipo incremento. Ya está listo, ¿no? Y ahora vamos a poner id tipo usuario, le va a ser int y va a ser no null. Esta llave, bueno, va a ser una llave foránea, ahorita no lo vamos a poner. Simple y sencillamente esa va a ser la que está relacionada con nuestro tipo de usuario, que puede ser administrador, etcétera, como te había dicho anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es crear el nombre del usuario, bueno, el nombre de pila del usuario, nombre usuario, nvarchar, le vamos a poner nvarchar y le vamos a poner que sean 100, que sea no nulo. Ese es el nombre de pila del usuario. Ahora vamos a poner el login usuario, que es el nombre del usuario con el que se firma. Le vamos a poner que es nvarchar 50, le vamos a dejar, y el password, el password del usuario. El password también le vamos a dejar ahí nvarchar 50 también por lo pronto. Y el status, quiere decir, ese va a ser de tipo un bit, para decir si el usuario está activo o no está activo. Por lo pronto vamos a dejar eso, ya después veremos otras cuestiones si se desea modificar esto o ampliar este sistema. Lo grabamos y le vamos a poner tv usuarios y listo, ya está grabada. Vamos a cerrarla y vamos a ver a lo que es aquí en nuestra tabla. Si se dan cuenta, ya tenemos el tv usuario. Vamos a crear la siguiente, una nueva tabla, y le vamos a poner que es id tipo usuario int es no null, y esta va a ser nuestra llave primaria, que es la que va a estar relacionada con la tabla de usuarios, y también aquí va a ser identity. Listo, y ahora va a ser la descripción de tipo usuario.
No te preocupes si está muy largo los nombres. A fin de cuentas, el Visual Studio posteriormente te va a ayudar a proponerlos. Así que entre mayor descriptivos sean los nombres, mejor. nvarchar y le vamos a decir que son de 150 y que sean no null. Y listo, lo grabamos y tv tipo usuario. O tipo usuario. Correcto, listo, ya está grabado. Ahora sí lo cerramos y nos vamos y verificamos que ya están nuestras dos tablas. Muy bien, vamos a cerrar esto. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra cadena de conexión y para ello vamos a hacer un pequeño truco. Aquí en default vamos nos vamos al diseño. Antes de eso te quiero mostrar en website, si te das cuenta no hay nada aquí de la cadena de conexión, solamente hay información que se creó por default. Entonces aquí lo que vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a ir aquí en data y vamos a agregar por ejemplo un grid view. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a una nueva conexión y de tipo SQL Database le vamos a dejar este nombre por lo pronto y vamos a conectarnos a la conexión que acabamos de hacer. Si te das cuenta, aquí está el connection string, es el data source administrador, etcétera, como tú lo tengas. Next, y este va a ser el nombre de la conexión. Listo. Entonces, el siguiente, vamos a elegir, por ejemplo, esa que elija todos nada más para la pura conexión es next. Hacemos un test, ya le hizo el test, finish. Aquí, ahora sí, fíjate, ya creó la cadena de conexión. Entonces vamos a verificar en el web config y aquí está nuestra cadena de conexión, que es la que vamos a utilizar nosotros para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces aquí tenemos dba admin usuario connection string. ¿Sí? Aquí está nuestra cadena de conexión al servidor que se está conectando, la base de datos, y si te das cuenta aquí tenemos lo que es la base de datos a la que acabamos de crear nosotros, quiero decir. Entonces esto lo vamos a borrar, ya no nos sirve, nada más lo usamos para la cadena de conexión. Ok, vamos a compilar, review solution, y aquí abajo nos podemos dar cuenta que está correcto. Entonces con esto ya hemos creado nuestra base de datos, las tablas y nuestra cadena de conexión, y podemos ver que nuestro sistema sigue corriendo correctamente. Aquí lo podemos checar. Entonces, bien, vamos al siguiente paso, y que es el número 3. Ahorita lo explicamos correctamente. Ok, el paso número 3 consiste en la creación de las clases de la capa de entidades. Las clases que vamos a crear son las clases de usuario y tipo de usuario. En ella vamos a crear los atributos, los constructores y los encapsulamientos de cada una de ellas. Estas dos clases van a ser utilizadas en la capa de datos y en la capa de negocios. Así que pues vamos a crearlos. Manos a la obra. Muy bien, el paso número 3 entonces consiste en la creación de las clases usuario y tipo usuario. Yo te voy a explicar la que tiene menos datos, y ya con base a ello pues tú puedes construir la otra clase, aunque yo te voy a dejar el código de todos modos. Muy bien, pero te voy a explicar paso a paso la más corta. Muy bien, entonces primero que nada vamos a poner lo que es un nuevo elemento que va a ser de tipo una clase, y a esta le vamos a poner que se llama la E de entidad usuario. Bien, recordemos ahora, esta va a ser accedida en la capa de datos y la capa de negocio, por lo tanto la vamos a hacer pública. Antes de continuar, déjenme modificar aquí la base de datos, ya que tuve un pequeño error que lo vi ya que la estaba revisando la base de datos, y aquí en esta me faltó una A, usuario. ¿Sí? Ya la grabamos, y también en esta parte voy a cambiar a usuario, le voy a cambiar, en lugar de que sea un tipo bit, le voy a poner un char, que sea char de 1. ¿Para qué? Pues para poder decir que grabar una A
de que está activo, B, de que está dado de baja, S, de que está suspendido, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la capa, quiero decir la clase usuario. Bueno, pero esa no la voy a crear ahorita, como te dije, pues esa la vamos a dejar más adelante. Yo lo que te voy a explicar es la otra clase que también es pública, class, y que va a ser la de entidad tipo usuario, y la puedo meter en la misma clase, en el mismo archivo, vaya, pero a fin de cuentas pues sabemos que son dos clases diferentes. Ok, aquí vamos a poner una región que es la región atributos, y en región que es la de los atributos. Esta nada más es para guardar dentro de ella lo que es los atributos y tener algún orden. Ahorita lo muestro. Entonces vamos a ponerle que es privada, de tipo entero, y que es el ID tipo usuario. Posteriormente vamos a poner el otro atributo que es de tipo string, y vamos a poner que es la descripción tipo usuario. Listo, ahí están ya. Descripción tipo usuario. Bien, ahora vamos a hacer lo que es el constructor, y vamos a poner otra región para decir que esto es el constructor. Como te digo, pues esto es nada más por orden, para posteriormente poder saber en qué parte está cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear la clase constructor, que es pública, que es la clase tipo usuario. Si te das cuenta lo propone, por eso te comentaba en momentos anteriores que no te preocuparas por los nombres largos. ¿Por qué? Pues básicamente porque esto pues te lo va proponiendo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ID, si te das cuenta, ID, aquí le vamos a poner ID tipo usuario, y vamos a poner que es igual a 0. Aquí me está faltando el abrir y cerrar paréntesis, por eso me marca un error. Y posteriormente aquí vamos a poner descripción. Si te das cuenta, me lo está proponiendo, y por eso yo no string.empty. Listo, ahí está mi constructor ya. Y finalmente vamos a poner lo que es la última parte, que son los encapsulamientos. Región encapsulamientos, y en región. Listo. Ok, ¿cómo se hacen los encapsulamientos? Fíjate, aquí lo que vamos a hacer con el botón, con el mouse, te pones sobre el atributo con el botón derecho y le pones refactor encapsulate file, le dices que es ID tipo de usuario y le damos OK. Así lo va a nombrar, que lo aplique y ya lo creo. Fíjate, ese es una de las bondades que tiene esta parte. Lo bajamos y posteriormente hacemos otra vez refactor encapsulamiento del campo, le damos OK, aplícalo y ya está, ya me creó mi segundo encapsulamiento, y lo bajamos también. Listo, ya está creada ¿cómo se llama? La clase entidad tipo usuario. Vamos a ponerle aquí en el edit advanced y que me formatee el documento para que lo ordene. Listo. Ok, si te das cuenta, pues ya aquí de alguna manera ya están los atributos. Lo vamos a minimizar, el constructor y el encapsulamiento. Listo. Y solamente vamos a compilar
eh, la, la entidad para ver que no haya ningún error. Y si nos damos cuenta, acá abajo ya nos dice que todo está correcto. Muy bien, pues ahora nos toca hacer esta clase, pero como ya te había comentado anteriormente, pues yo la voy a copiar de este archivo que ya está listo para no perder más tiempo. Y lo vamos a seleccionar. O algo le está pasando aquí a esto, pero bueno. Control C y nos vamos a, y le decimos control V. Listo. Y aquí nada más le cambiamos que es entidad usuario y estatus como es char, le decimos que es esto. Listo. Y vamos a compilar. Y caramba, me marcó un error. Ok, es que aquí es char. Y el otro es, listo, lo tenía como string, lo volvemos a compilar y ya está. Acá abajo que está correcto. Bueno, pues ya entonces ahora ya hemos creado la clase de usuario, entidad usuarios, con el id de usuario, id de tipo usuario, nombre usuario, login usuario, password usuario, status. El constructor con sus elementos y los encapsulamientos. Aquí te los dejo para que tú los visualices. Ok, ya lo cerramos ahora. Grabamos y ahora lo que vamos a hacer, esa capa de entidades ya está terminada. Vamos a compilar, a correr y compilar para que todo esté bien. Y listo. Vean, sigue corriendo. Entonces nuestra capa de entidades ha funcionado correctamente. Por lo cual pasamos al siguiente paso, que es el número 4. Ahorita lo explicamos detalladamente. Muy bien, el paso número 4 va a ser la creación de la clase de conexión. Para ello vamos a agregar los espacios de nombre necesarios, que es el System Data SQL Client y System Configuration. Vamos a crear la clase de Connection BD y su constructor, obviamente. Vamos a crear los métodos abrir conexión y cerrar conexión. Manos a la obra. Muy bien, pues el paso número 4 vamos a crear la clase para conectarnos a la base de datos. Esta clase pues está aquí en nuestra capa de datos. Vamos a crear a través de un nuevo elemento en la clase que estamos en la clase de datos, conexión BD. Listo. Ahora, esta es una clase pública, puesto que se va a utilizar en otros lugares. Muy bien, hace unos momentos te comentaba que necesitamos unos nombres de espacio. En este caso es el using system punto data. Vamos a usar el using system punto data.sql client, en este caso porque vamos a utilizar la conexión, ¿no?, a través del server SQL Server. También tenemos lo que es el ODBC, OLDB, Provider Base, etcétera, ¿no? Bueno, SQL Client, listo. Bien, ya está. Ahora, fíjate, aquí te voy a explicar algo. Vamos a utilizar algo que se llama el using system.configuration. ¿Qué es esto? Muy bien. Esta que está aquí es para poder tener acceso a esto. Si te das cuenta, aquí dice configuration. Entonces, para que nosotros podamos tener acceso a la conexión, al connection string que está aquí, la vamos a copiar de una vez. Vamos a tener que tener el using configuration. Muy bien, pero necesitamos
agregar esa referencia. Vamos a agregar una referencia en la capa de datos, pero en este caso va a ser de tipo ensamblador, y vamos a buscarla aquí, que se llama System Configuration. Aquí está, la marcamos, le damos OK y aquí ya nos las puso. Entonces ya podemos hacer uso a través del System Configuration, podemos tener acceso a la capa que te acabo de mostrar ahorita, que sería básicamente los datos que están en la configuración en el web config. Aquí connection string, configuration, connection string, y a la cadena de conexión que hemos creado anteriormente. Muy bien, bueno, vamos a proceder ahora a crear lo que es el constructor. Para eso, bueno, vamos a poner primero que nada public. Vamos a hacer public un SQL connection, y vamos a poner una variable que se llama conexión. Ya está. Ahora vamos a crear el constructor de esta clase, que sea pública. Va a ser de connection. Vamos a poner nuestro constructor. Para ello pues vamos a poner el conexión, la que acabamos de crear, va a ser igual a new SQL connection, ¿sí? Que vamos a crear, y entre paréntesis vamos a poner nuestra cadena, que en este caso va a ser configuration manager. Vamos a buscarlo acá abajo, aquí está, configuration manager punto connection string, que es la cadena que vamos a conectarnos entre corchete. Vamos a ponerle en este caso la cadena que se acuerdan que copiamos. Este nombre es el nombre que le hayan asignado en el web config, que sea este de aquí. Entonces ya estamos diciendo que se está yendo a primer configuration manager, el connection string, que es este, y luego pues a esta cadena. Entonces aquí está, ya la tenemos, y aquí le vamos a poner punto connection string. Listo, ya tenemos nuestro constructor a esa clase de conexión. Ahora vamos a crear la clase de abrir conexión. Abrir conexión. Bien. Abrir public, abrir conexión. En este caso no me va a regresar nada, pues le vamos a poner void. Muy bien. Y aquí pues ya lo que tenemos que hacer es, vamos a poner un try, y vamos a primero a verificar que si la conexión, entonces aquí vamos a poner nuestra conexión punto state, el estado de nuestra conexión es igual a connection state punto broken, está rota, o la conexión está cerrada. Si está cerrada, entonces lo que vamos a hacer es que a la conexión pues la vamos a abrir. Listo, ya está. Aquí está, aquí me falta ponerle conexión punto state
si está cerrado. Ok, ya está. Ahora sí, un cache. En caso de que haya abierto, pues es correcto, pero si no se pudo abrir, entonces vamos a atrapar el error. Throw new exception y aquí vamos a poner que hubo un error al tratar de abrir la conexión y pues que nos muestre cuál es el error. Aquí nos falta ponerle entonces lo que es el exception y listo. Listo, ok. Bueno, vamos a compilar a ver qué nos da como resultado, y el resultado pues es que es correcto. Entonces ya tenemos nuestra variable o nuestro objeto conexión tipo SQL connection, ya tenemos nuestro constructor de la clase, y ahora tenemos el método de abrir conexión, y vamos a poner ahora pues el de cerrar conexión. Como es igual, pues lo vamos a copiar, solamente le vamos a cambiar que en lugar de que sea abrir, aquí sea cerrar conexión. Si la conexión está, a ver, vamos a ver, déjeme checar una cosita aquí, nada más. Aquí cerrar conexión, ok, si está abierta nada más, listo. Si está abierta, punto, si está abierta aquí, entonces pues la cerramos. Punto, ¿qué me está pasando? Punto close, listo, y ya está. Y aquí error al tratar de cerrar la conexión, listo. Entonces ya tenemos nuestro método de nuestro constructor, el método de abrir conexión y cerrar conexión. Compilamos, grabamos, compilamos, está correcto, y lo ejecutamos, y nos damos cuenta que el programa sigue corriendo, quiere decir que ese método es correcto. Entonces pues con esto concluimos el paso 4 y seguiremos entonces ahora con el 5. Para insertar, borrar, modificar, listar y seleccionar los usuarios y los tipos de usuarios. Este método consta a su vez de 10 pasos. Primero que nada vamos a crear los procedimientos almacenados para insertar, borrar, modificar los usuarios, y los procedimientos almacenados para listar y seleccionar los usuarios. Posteriormente vamos a crear los procedimientos almacenados de insertar, borrar, modificar los tipos de usuarios, y los procedimientos almacenados para listar y seleccionar los tipos de usuarios. Seguidamente vamos a crear el método ABC usuarios para insertar, borrar o modificar los datos del usuario en la base de datos, y vamos a crear el método de listar usuarios y el método de seleccionar los usuarios. Finalmente vamos a crear el método ABC tipo usuarios para insertar, borrar, modificar los datos del usuario, y el paso 9 es crear el método de lista de tipo de usuarios, y finalmente el método de seleccionar tipo de usuarios. Muy bien, pues esto lo vamos a hacer paso a paso. Ok, el siguiente paso es crear los procedimientos almacenados. Este es un paso muy largo para estarlo tecleando uno por uno. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiarlos de este archivo que tengo. Yo te los voy a dejar ahí en el blog, donde tú los vas a poder bajar y pues crearlos posteriormente, como te voy a explicar. Voy a explicar 3 de los 6 que tengo aquí.
y ya después tú pues, lo podrás hacer uno por uno. Muy bien, primero pues nos vamos a nuestra conexión, a nuestra base de datos que ya tenemos y al procedimiento almacenado. Vamos a agregar un nuevo procedimiento almacenado, ¿sí? Quitamos esto de aquí y ponemos lo que ya hemos copiado, ¿sí? Lo grabamos y ya está creado. Aquí nos podemos dar cuenta que aquí ya está el ABC tipo usuario. Rápidamente te explico, el procedimiento ya no, ahora aquí ya no dice create, ahora dice alter porque ya fue creado, ahora lo podemos alterar nada más. Se llama ABC tipo usuario, tiene los tres parámetros que va a recibir de la capa de datos, la acción que va a realizar, el ID tipo de usuario que va a afectar y la descripción del tipo de usuario. La acción puede ser insertar, puede ser borrar o puede ser modificar. Vamos a probar que este procedimiento funcione. Tenemos, por ejemplo, aquí cuando vamos a insertar, ya lo que tenemos que hacer es insertar en la base de datos la descripción del usuario. Cabe mencionar que aquí el ID tipo de usuario no se manda aquí a insertar porque, bueno, pues se recuerda que esto es un autoincremento. Vamos a probar nuestro procedimiento. Para ello vamos aquí a lo que es el procedimiento con el botón derecho del mouse, le damos ejecutar, vamos a decirle que insertar, le vamos a decir el parámetro 0 y que va a ser administrador, le damos ok y listo. Dice que un renglón fue afectado. Vamos a nuestra base de datos en la tabla y vamos a tipo de usuarios, y entonces aquí lo que vamos a ver es que se haya insertado. Yo ya había insertado uno, lo repitió, en este caso administrador. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar para modificar ese. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el procedimiento. Ahora vamos a decirle que modificar. Vamos a modificar el registro que queremos modificar, es el 2, y vamos a decir que no es administrador sino que es un capturista. Le damos ok y vamos a cerrar esta base de datos para poderla refrescar, tipo usuario y data. Entonces aquí ya tenemos el siguiente dato que es capturista. Muy bien, entonces ya con eso podemos comprobar que el de altas y el de borrar, el de modificación funcionan. Pues vamos ahora a probar el de borrar. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a ponerle aquí borrar, y el que queremos borrar es el de capturista. Vamos a cerrarla y vamos a nuevamente a mostrarla, y como podemos ver ya está borrado. Vamos a insertar nuevamente otro valor nada más para poder posteriormente probar los otros dos procedimientos que vamos a ver ahorita. Entonces se da a ejecutar, vamos a poner insertar y ese no importa qué número le demos. Entonces capturista nuevamente, y ahora sí vamos a ver que lo haya dado de alta. Listo. Vamos a dar uno más para tener 3. Lo ejecutamos, insertar, y ahora en lugar de capturista administrador vamos a suponer que es el usuario mortal. Así le vamos a poner que es un usuario mortal. Lo agregamos y vamos a ver, vamos a cerrarlo para que se actualice, y aquí le vamos a dar que lo muestre, y aquí ya tenemos los 3: el administrador, el capturista y el mortal. 1, 2, 3. Ok, entonces cerramos. Muy bien, entonces este procedimiento ya quedó. Rápidamente te lo explico. Si la acción es insertar, pues ya sabemos que va a insertar en la tabla de usuarios la descripción del tipo de usuarios. Si es borrar, va a borrar de la tabla de usuarios cuando el ID tipo usuario, que es de la base de datos, es igual al que recibió como parámetro, o modificar. Pues va a modificar la tabla de usuarios, la descripción,
cuando el tipo de usuario sea igual al que recibió como parámetro. Muy bien, ahora vamos a crear el otro procedimiento almacenado, que es el listado de usuarios. Lo copiamos y vamos a agregar un nuevo procedimiento. En este caso, control V, lo grabamos y listo. Y aquí está el listado, vamos a ver, lo ejecutamos y en este caso ya se ejecutó, me trajo 1, 2, 3 elementos que son los que acabamos de dar: administrador, capturista y usuario mortal. Bien, rápidamente lo vemos para explicarlo. En este caso manda llamar todos los elementos de la tabla de tipo usuarios, que están ordenados por la descripción de tipo usuarios. Muy bien. Y finalmente vamos a crear el procedimiento para seleccionar un elemento de la base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo procedimiento, lo grabamos y listo, ya está creado. Vamos a ver, aquí está, y lo vamos a ejecutar. ¿Cuál queremos que nos traiga? El 2. Entonces el 2, ¿cuál dijimos que era? Vamos a ver nada más en la tabla para que veamos que sí coincide. El 2 es el de capturista y el que nos está trayendo aquí en este caso es el de capturista. Vamos a probarlo ahora con otro nuevo. En este caso me equivoqué. Vamos a ejecutar y le vamos a decir que nos traiga el 1. Se supone que el 1 es el administrador. Aquí está el 1, nos los trajo y es el administrador. Muy bien, pues hasta aquí lo voy a dejar. Como te digo, pues ya tú vas a crear los otros procedimientos almacenados. Bueno, rápidamente, aquí ya están estos creados. Entonces yo te voy a dejar este archivo. Entonces lo que tienes que hacer es copiarlo, ponerlo acá, crear un procedimiento almacenado, grabar. Ahí está, ya está creado el procedimiento ABC usuario. Ahora vamos a crear el procedimiento listado usuario. Aquí está. A ver, este es el de aquí se termina. El de listado usuario, aquí está. Lo vamos a crear. Listo, lo grabamos, ya está creado. Y nos vamos finalmente con el último, que sería el procedimiento de seleccionar usuario. Entonces lo copiamos, ya cerramos este archivo y que nos vaya a agregar un procedimiento almacenado. Entonces aquí lo vamos a agregar. Listo, ya está. Ok, entonces aquí ya tenemos los dos ABC, los dos listados y los dos seleccionar. Muy bien, pues el siguiente paso pues lo explicaremos a continuación, que sería la capa de datos, que ya serían los métodos de insertar, borrar, modificar, listado y seleccionar. Bien, la siguiente fase que vamos a hacer es crear los métodos para insertar, borrar y modificar datos, que es el ABC usuarios, para buscar un usuario con su usuario y su password, y para lo que es el listado de usuarios. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la capa de datos y agregar un nuevo elemento, y en este caso es una clase que se llama de usuario, por supuesto, porque es con el que vamos a trabajar. Lo tenemos que hacer público porque va a ser accedido por la capa de negocios. Tenemos que insertar los namespace que vamos a
necesitar, en este caso system.data, el using system.data.sql client, y vamos a utilizar también el using entidades, que es la que nosotros creamos, puesto que vamos a utilizar los objetos. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer que nuestra clase de usuarios herede lo que es la clase de conexión, para que herede pues todo lo que es la conexión al SQL Server. Posteriormente ahora vamos a ¿cómo se llama? Vamos a poner aquí lo que es el constructor de esta clase, y listo. Ahora pues aparentemente ya está esto. Entonces, como también es mucho tecleado, pues voy a empezar a copiar y te explico, y te voy a dejar el archivo. Entonces vamos a crear los métodos para el método, por ejemplo aquí para ABC usuario, que trae como parámetro este método la acción. Recuerda que la acción va a ser insertar, borrar, modificar, y un objeto que es de tipo entidad usuario. Este objeto pues ya va a tener todos los elementos que queremos trabajar. Bien, para esto declaramos una variable de tipo entero, porque nos va a regresar este método nos va a regresar un valor entero, que es el número de registros que se pudieron afectar en la inserción, la modificación o el borrado. Entonces el resultado de este trabajo de método lo vamos a guardar en resultado. Inicialmente le vamos a poner un 0. Vamos a declarar un objeto de tipo SQL command. Si no recuerdas esto, si no lo sabes, pues estudia un poquito lo que es el comando SQL. Es un objeto new SQL en el cual estamos diciendo que vamos a utilizar un procedimiento almacenado que se llama ABC usuario, y que ese procedimiento almacenado va a trabajar sobre esta conexión, que es la conexión que nosotros ya creamos aquí. Nosotros tenemos este método, y aquí acuérdate que nosotros creamos la variable conexión, y se va a conectar aquí a nuestro servidor de base de datos. Y el comando, el tipo de comando, command type, que estamos poniendo aquí es un procedimiento almacenado. Entonces aquí lo que estamos haciendo son los parámetros. Vamos a crear cada uno de los parámetros que vamos a enviar al procedimiento almacenado. En este caso el procedimiento se llama ABC usuario. Lo voy a extender aquí nada más para que veamos. Todos estos son los parámetros que está esperando, y estos son los parámetros que le vamos a enviar aquí. Entonces aquí el primero es el acción, el segundo es el ID usuario, que es este de aquí, el tercero ID tipo de usuario, así sucesivamente. Entonces esos comandos, esos parámetros se preparan con cmd, que es el objeto punto parámetros punto add with value. Entonces va a agregar un parámetro con un valor. En este caso a la acción le va a pasar la acción que está como parámetro aquí, y del objeto, que es cada uno de los elementos. Por ejemplo aquí le voy a poner un punto nada más para que visualices, y aquí tenemos todos los elementos de los atributos que viene en la capa de entidades. Aquí rápidamente la capa de entidades tenemos, y aquí tenemos los atributos, que recuérdalo que son los que nosotros ya preparamos y son los que estamos utilizando aquí. Muy bien, entonces esta es la forma de preparar. Cuando tengas más parámetros, pues es uno por cada elemento que quieras enviar al procedimiento almacenado. Muy bien, posteriormente aquí pues ya abrimos la conexión a través de un try, abrimos la conexión y ejecutamos el procedimiento almacenado con el execute non query, y el resultado que
obtenga de aquí lo va a guardar en el resultado. Acuérdate que esto es el número de registros que van a ser afectados en la inserción, en la borrada o en la modificada en el procedimiento almacenado. Si ocurrió un error lo cachamos en la excepción y pues aquí vemos que es lo que pudo haber pasado. Recuerda que esto de aquí es únicamente para nosotros los programadores. Finalmente, si pudo hacer la conexión y la ejecución y no hubo error, pues va a cerrar la conexión y va a destruir el objeto y me va a regresar el resultado a la capa de negocios de donde va a ser llamado. Muy bien, el siguiente paso es crear el listado. El método listado. Entonces esto me va a regresar un data table, una tabla. Que este método se llama listado productos, no trae ningún parámetro. O nuevamente creamos un objeto de tipo SQL command, un data table. En este caso voy a regresar un data table, pero voy a necesitar un data adapter. ¿Para qué? Para pasarle la información a la tabla. Entonces abrimos la conexión. La conexión va a heredar lo que tenga en la conexión que estamos poniendo aquí. Y luego el tipo de dato va a ser un procedimiento almacenado y el procedimiento almacenado que va a utilizar es el listado usuario. Entonces aquí nos vamos al procedimiento listado usuario. Requiere el listado usuario, no requiere parámetros como lo vemos aquí. Entonces se ejecuta el procedimiento almacenado, ¿sí? Y se llena la data table quiere decir con el data adapter que se está ejecutando aquí. Posteriormente, pues si hay algún error se atrapa y finalmente se cierra la conexión y se destruye el objeto y me regresa el data table. Muy bien, ahora finalmente vamos a crear otro procedimiento, otro método, y este método va a ser el que va a validar si el usuario existe o no existe. Entonces para esto vamos a seleccionar usuario, me va a regresar un data table. En este caso también el procedimiento se llama selecciona usuario. Trae como parámetros el login del usuario y el password. O sea, cuando él se va a autentificar o autenticar, me tiene que dar lo que es su user y su password. Se crea el objeto de tipo SQL command, va a regresar el data table y pues en este caso pues el adapter abre la conexión, hereda lo que es todo lo que ya viene de la base de datos, el SQL server, la cadena de conexión, etcétera. Se dice que es de tipo procedimiento almacenado. Va a utilizar selecciona usuario. Nos vamos aquí a selecciona usuario y nos damos cuenta que lo que requiere son dos login, dos parámetros, lo que es el login usuario y el password usuario, que es aquí está. Vamos a crear entonces los parámetros, como ya expliqué anteriormente, al objeto de tipo SQL command. El parámetro va a agregar ese parámetro con el valor que está aquí lo toma de aquí del parámetro que viene y el password también. Entonces ya creamos los dos parámetros que se van a enviar, se ejecuta el comando y se pasa lo que trae en el data adapter, lo pasa al data table. Si hay algún error se cacha, si no finalmente se cierra la conexión y se destruye el objeto y me va a regresar lo que es el data table. Muy bien, entonces ya con esto pues vamos a probar que no haya error, y en este caso bueno ya está aquí compilado correcto. Entonces pues básicamente aquí ya tenemos nuestra primer clase, que es la clase de usuario, y vamos a crear algo similar para lo que es el tipo usuario.
class, y aquí vamos a poner de tipo usuario. También le vamos a decir que agregue, que herede lo de la conexión a la base de datos. Creamos su construcción, su constructor de tipo usuario. Listo. Y bueno, ya está ahí. Entonces, hasta aquí le dejo yo. Por esta parte te voy a poner lo que es los métodos para que los bajes tú del blog y los puedas insertar aquí. Ok, nada más para mostrarte finalmente cómo quedó las clases. Aquí está la clase que ya se habían creado con sus 3 métodos, ABC, etcétera. Vamos a cerrar esto y entonces aquí ya tenemos la clase de tipo usuario que hereda conexión. Se crea su constructor. ABC tipo usuario, ya finalmente cómo quedó. La preparación de los parámetros, como lo puedes observar. La ejecución del comando, y pues se cierra la conexión, se destruye y se regresa. Entonces este es el método de ABC tipo usuario, como ya te lo había explicado anteriormente. Tenemos el listado de tipo usuario. En este caso pues el listado tipo usuario no tiene ningún parámetro, por lo cual aquí no se le envía nada, y va a usar este procedimiento almacenado. Entonces te lo dejo aquí para que lo puedas ver y lo pudieras teclear en su momento en caso de que no quieras bajar el archivo. Y finalmente tenemos selecciona tipo usuario, y selecciona tipo usuario. Aquí sí tenemos un parámetro que es el ID tipo usuario, que es el que estamos preparando aquí. Y bueno, así finalmente es como queda el archivo. Ok, pues ahí te lo dejo. Y continuamos ahora con la parte de la capa de negocios. Muy bien, vamos a ver el paso número 6, que es la capa de negocios. En ella vamos a crear los métodos de la capa de negocios de usuarios, y vamos a crear los métodos de la capa de negocios de tipo de usuario. Esta es la última parte o el último paso que vamos a ver en este video. En el video número 2 ya te voy a mostrar cómo crear la capa de presentación usando CSS, y pues espero que lo estés disfrutando como yo estoy disfrutando del hacer este video. Ok, entonces ahora vamos a ir a la última parte, que es la creación de la capa de negocios. Para ello nos vamos a ir aquí en la capa de negocios, vamos a agregar un nuevo elemento que lleve por nombre n usuario. En este caso, antes que todo, vamos a poner el using system.data, porque vamos a ocupar de ese espacio que es para lo que es el data table, etcétera, y vamos a usar nuestra capa de entidades, y vamos a usar nuestra capa de datos. Acuérdense que estas dos capas están referenciadas aquí en la de negocios, datos y entidades. Entonces son las que vamos a utilizar. Va a ser pública porque va a ser accedida desde otro lugar. Muy bien, ahora vamos a crear pues un objeto de tipo usuario, el cual va a tener un objeto que se va a hacer objeto negocio, usuario,
Y ahora bien, entonces ya tenemos que va a ser un objeto que es el tipo dato, que va a ser nuestro negocio. Bien, entonces aquí les voy a enseñar un pequeño truco que yo utilizo mucho. En este caso lo que voy a hacer, voy a abrir este control, ahí está, y no, me equivoqué, no es el de entidades, es el que quiero abrir es el de datos. Ok, ahora sí. Entonces vamos a crear un acceso por cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el de usuarios, que es el que tenemos aquí. Copiamos las dos primeras líneas, las pasamos para acá, y entonces aquí le ponemos un que nos regrese el objeto negocio usuario punto, y vamos a yo me equivoqué, aquí no es a ver, déjenme ver que estoy, aquí está, no, aquí está, y los parámetros que vamos a utilizar, el p acción y el objeto entidad usuario, punto y coma, y se cierra. Ya tenemos creado nuestro primer método. Vamos con el segundo, copiamos las dos líneas estas que les comento, vamos a regresar el objeto negocio punto, aquí en este caso estamos hablando de listado, no vamos a utilizar ningún parámetro, se cierra, y creamos nuestro último de esta clase. Entonces regresamos y selecciona, aquí si vamos a tener el login usuario y el password usuario, cerramos y listo. Entonces ya con esto hemos construido nuestro primer método. Vamos a compilar para la capa, ¿no? Y todo está bien. Entonces vamos a cerrar esta y ahora vamos a crear la otra clase, que sería public class, la de negocio de tipo usuario. Sí, vamos a hacer igual que esta, aquí la tenemos, nada más que aquí vamos a, igual que lo que tenemos aquí, vamos a tener acceso al dato a tipo usuario, y vamos a crear el objeto negocio tipo usuario, es igual a mío, y listo. Entonces ya está creado el objeto. Entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a copiar ahora, cerramos esta y ahora vamos con esta y copiamos igual, y ahora que regrese objeto negocio tipo usuario, ABC tipo usuario, lo que vamos a requerir es el p acción y obj entidad tipo usuario. Listo. Nos vamos con la segunda. Return y otra vez objeto punto, este es listado, no trae ningún parámetro, se cierra, y finalmente vamos a crear esta. Entonces aquí también es return obj
punto selecciona, y aquí es el ID tipo usuario, se cierra y listo. Entonces ya podemos cerrar esto, grabamos y compilamos. Entonces ya está, aquí nos dice que está correcto. Finalmente corremos nuestro proyecto y pues sigue funcionando el sistema de administración de usuarios. Quiere decir que hasta ahorita todo esto va muy bien en nuestro sistema. Entonces ya tenemos la capa de negocio de ambos. Entonces grabamos y pues terminamos este video. Nos vemos en el video número 2, que es la capa de presentación.